Hoy es el primer día del año. Espérate. Según el calendario religioso hebreo, el primero del primer mes del año, el mes de Aviv, empezó ayer a las 7 de la tarde. Como ustedes saben, el día no comienza con la mañana, el día comienza en la oscuridad. Cuando una mujer no puede enhebrar una aguja con la luz natural, empieza entonces el día siguiente y acaba el anterior, y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues este día de hoy, el primer día del año, terminará a las 7 de la tarde como empezó, si Dios quiere. Y el mes de Nisan comienza el año religioso en el cual, por fin, el pueblo de Israel, después de 400 años de estar esclavos en Egipto, es liberado. Y ahí comienza realmente la historia espiritual y del plan de Dios para su pueblo Israel. Conforme se lo había profetizado Dios a Abraham cuando le escogió para formar un pueblo con él. Y entonces hoy empiezan las plagas. ¿Cuáles son esas plagas? Pues las ya conocéis. El castigo de Dios por las perversiones, las maldades, por oprimir a los justos, por oprimir a los llamados al pueblo de Dios. Y las plagas duran hasta la última plaga, 14 días después, el 14 de Nisan, que es Pesaj. Es decir, que el día 14, cuentas a la 14, y el día 28, que empieza el 27 a las 7 de la tarde, pues es Pesaj, Pascua. Y ahí el día 27 a las 7 de la tarde comienza Pesaj, y esa noche fue la última plaga, la muerte de los primogénitos. Que pasó el ángel de la muerte, pasó de largo en las casas de los israelitas porque habían celebrado el primer Pesaj de la historia, la primera Pascua, habían sacrificado el cordero, habían untado el dintel de la puerta con la sangre del cordero y habían comido todo el cordero, sin dejar nada, toda la palabra. No podemos hacer un menú, este plato sí, este plato no, con la palabra de Dios. Los que pretendan eso, pues al final no agradan a Dios, porque toda la palabra de Dios es necesaria, útil, para redarguir, enseñar, corregir, exhortar, etc. Y entonces, bueno, pues habían reunido, si era necesario, dos familias, si no se lo iban a comer entero, pues compartían con otros. Comieron el cordero, el pan sin levadura, como debemos de comer la palabra de Dios, sin levaduras viejas de hipocresía, las levaduras viejas, ¿no? Pan sin levadura. Y, por supuesto, celebraron la Pascua con vino y pan con hierbas amargas, por lo que se preparaba de sufrimientos en el camino, en la peregrinación hacia la tierra prometida, como tú y yo caminamos hacia la tierra prometida. Las 10 plagas terminaron esa noche de Pesaj, y entonces ya soltaron al pueblo de Faraón, ya perdiendo a su primogénito, a su unigénito, pero murió por la plaga, como había profetizado Moisés a Faraón. Y entonces soltó, ya se rindió. Y así salieron unos 2 millones de israelitas junto con muchos advenedizos que quisieron ir con ellos saliendo de Egipto. Así que también estamos viviendo en una manera plagas. Es lo que quiero que entendamos. ¿Y cuál es la causa de las plagas? ¿Cuál es la causa del juicio de Dios? Es que Dios se descuida, es que la madre naturaleza, es que el cambio climático, es que las plagas tienen
como raíz la casualidad, la mala suerte, pero ¿de qué andamos? Es que Dios las manda, como mandó esas 10 plagas a Egipto. ¿Y para qué lo hace? Para humillar, quebrantar a los soberbios humanos. Dios no soporta la soberbia. Esa la inoculó Satanás a Eva y a Adán. Primero a Eva y luego a Adán. Para que ahora con el feminismo... Bueno, pues aquí es como con estas nociones que ahora están dando de feminismo y hablan de la violencia de género, esa violencia entre mujeres que se dieron una paliza tremenda en la calle. ¿Cómo se llamaría esa violencia? ¿Cómo la llamaría? Aquí la violencia es violencia, sea de hombre o de mujer, vamos a dejarlo de tonterías, ¿no? Yo odio el machismo, pero este feminismo es repugnante, el feminismo es repugnante. Aquí no tenemos que ser nada más que personas a imagen de Dios, hombres y mujeres como Dios nos ha creado. Entonces, por causa de la perversión, por causa de la maldad, el Señor juzga, es dueño de todo y no se queda impasible. ¿Y con qué plan? Para salvar. Se están salvando muchas personas en el mundo con esta situación pandémica. Muchos están reflexionando y muchos están buscando auxilio, socorro, y están buscando ministración, oración. Yo recibo muchas demandas de oración y enseguida me pongo a orar en su favor. Pero también estamos viendo cómo se llena nuestro ministerio. Full. En mi casa ya mi hijo Marcos ha tenido que echar a 2 de sus hijos ya de 17 años para que se vayan al ejército de soldados para poder acoger a un matrimonio de Perú que ha venido. Ya estamos full overbooking. Pero bueno, pero siempre hay sitio porque ampliamos. Entonces... como sé que va a venir una multitud de personas, pues estamos también comprando propiedades para formar los kibbutz, las comunidades originales del tiempo de Cristo, que vivían así, ¿no? Y somos ya más de 60 o 70 mil personas viviendo en comunidad en 70 países. Pero, por eso quiero decir que el Señor está salvando mucha gente, y no solo eso, está desatando muchas personas para que sean obreros, para que sirvan a Dios. Y sabiendo que queda poco tiempo. Así que cada día estamos viendo cómo se multiplican las injusticias de una manera alucinante. Dices, bueno, esto ya es un rosario de maldades, pero continuas, ¿no? En todos los sentidos políticos, económicos, religiosos, sociales, etc. Y Dios hace justicia. Y tiene vara. Es un pastor perfecto. Es un padre perfecto y tiene vara. Y da con la vara para que aquellos que corren hacia el infierno puedan, los que lo deseen, respetan la libertad del hombre, puedan arrepentirse y decir, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucede, Dios, cuando hacemos eso? Pues aquí estamos. La tuvo y la tiene y la seguirá teniendo si nosotros nos agarramos a Él. Y quiero hablar, por tanto, de qué diferencia de ver los jueces que hay. Estamos en un país en el que el conflicto judicial está al rojo vivo. Quieren destrozar la libertad del poder judicial y controlarlo para que los jueces condenen a los justos y los jueces perdonen o olviden a los impíos, a los injustos. Porque en este tiempo hemos visto que se cumple la profecía de Oseas: a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Y por tanto, los que están estableciendo la maldad como un pensamiento único, que todos
deben de acatar, y si no son enemigos de la sociedad, pues entonces necesitan tener ese poder judicial bien controlado para condenar a los que vayan contra el pensamiento único. Y eso es lo que está empezando. Los que vayan contra ese pensamiento único les cortan el Facebook, les cortan el YouTube, están haciéndolo ya. Así han hecho con Vox, por ejemplo, en la campaña, lo desfenestraron. Y así hicieron con Trump. No es que sea trumpista, ni mucho menos, porque yo siempre dije que su soberbia le iba a costar cara, aunque hizo cosas muy buenas. Pero bueno, y en medio de esta multiplicación de la injusticia, Dios va a levantar jueces justos. Y espero que tú seas uno. Porque todos los seres humanos, desde que tenemos sentido común, juzgamos. Y como juzgamos con ignorancia, con prepotencia, con carnalidad, juzgamos mal. Y así el niño enseguida juzga a su padre y a su madre, juzga al hermano y se enfrenta con él y le araña, juzga al compañero del colegio, juzga al maestro, y así los maestros juzgan a los alumnos y aquí todo el mundo juzga. Y el juicio sin el Espíritu Santo es obra de Satanás, porque no somos jueces. Dios no nos ha creado para ser jueces carnales, pero sí quiere que seamos jueces espirituales y que juzguemos con justo juicio cada situación, sin condenar a nadie. No somos quienes para mandar al infierno a nadie, no, pero sí incluso tenemos potestad para excomulgar a alguien, porque si se empeña en seguir con su abominación, yo no puedo tener comunión con él, ni la congregación tampoco. Así que podemos excomulgar, que no significa mandar al infierno. Pablo les dice a los corintios que excomulguen a un perverso de la congregación que se acostaba con la mujer de su padre y que no se arrepentía. Y entonces ellos iban a obedecer y lo ministraron para excomulgarlo y se arrepintió de corazón. Pidió perdón y ellos le perdonaron. Y Pablo dijo, si se arrepintió y le habéis perdonado, yo también. Entonces pudo volver a la comunión. Y eso es juzgar. Y eso es juzgar. Y tenemos que dejar las cosas bien claras. El plan religioso equivocado es tener miembros. Es multiplicar la gente que diezme, que ofrenda, venga, crecimiento, crecimiento. No. El plan de Dios es tener hijos justos. Es tener un pueblo escogido que hace justicia, que en realidad es el reino de Dios y que establece su justicia. Es parte del reino de Dios y establece su justicia aquí en la tierra. Zacarías 7, 8 a 14. Y vino palabra de Yahvé a Zacarías diciendo, así habló Yahvé de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. Primero, conforme a la verdad. La verdad. El juicio debe ser como una balanza con el fiel vertical, recto, y en una parte se pone la verdad y en otra parte los hechos. Si esos hechos no son conforme a la verdad, la balanza se desequilibra y entonces esa mujer que está con los ojos vendados, que pues simboliza la justicia en todo el mundo, todos los juzgados del mundo, una mujer con los ojos vendados para no ver quién es el juzgado, no ver si es guapo, feo, blanco, moreno, no ver si es europeo o africano, no, para no ver si es rico, pobre, no ve, solamente tiene en la balanza la verdad y luego las obras, los frutos, los hechos, si son conformes a la verdad. Y si no está la balanza, no es equilibrada, la espada se mueve y le corta la cabeza. En términos gráficos, eso es la justicia. Nosotros no cortamos cabezas, salvo las cabezas de las serpientes y de los escorpiones, que las pisamos, porque no tenemos enemistad contra ningún ser humano,
sino contra demonios. Y juzgad conforme a la verdad, y haced, la verdad ya sabemos que es Cristo. Muchos se creen que la verdad es su religión bautista, o su religión pentecostal, o su religión X. No. O la Biblia. No. La Biblia nos conduce, son revelaciones divinas que nos llevan a conocer la verdad, que se llama Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo? Si permanecemos en su palabra, no palabras históricas religiosas que han sido manipuladas y mal interpretadas en muchos casos, sino las palabras de Jesús. Y entonces permanecer en sus palabras es obedecerle, serle fiel. Y entonces le conocemos. Entonces se revela a nosotros. Entonces se muestra cómo es Jesús con nosotros. Y conocerle a Él, eso ya es el todo. Porque Él es Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él ha vencido al demonio. Él es dueño absoluto. Y por tanto, conteniéndole a Él, ya nos basta. Y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando ya de frutos. Los frutos de la compasión, del verdadero evangelio, del verdadero amor. Dios es amor y lo que quiere Dios es que manifestemos el amor dando, ayudando a los necesitados. Y no me canso de repetir en cada culto, es que me viene a la memoria, que nuestro ministerio está para ayudar a todos los necesitados. Aquellos que no tengan donde dormir, que vengan. Los que no tengan comida, que vengan. Nuestras puertas están abiertas de día y de noche. Los que no tengan ropa, hablaba con la hermana, pues que está poniendo aquí un ropelito para que, ¿verdad? Dan ropa a la mujer de barro. Bueno, pues bien, queremos compartir lo que tenemos, ¿no? Y eso es hacer misericordia. La misericordia y la compasión son hijas del amor. Y por lo tanto son hechos son amores. Amar es dar. Desde aquí, si alguno de ustedes lo está pasando mal en algún área y podemos ayudarle con todo amor, estamos para ello. Amén. Amén. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, preferentemente los hermanos en la fe, y después los hermanos de la familia. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ayer un hermano peruano, o antes de ayer o hace unos días, nos pidió una subida de sueldo. Es empleado nuestro, albañil. Tenemos empleados, muchos empleados, porque no son creyentes y bueno, y son buenos profesionales. Y aunque le pagamos un buen sueldo, más que lo estipulado, sin embargo, porque tenía necesidad, le subimos el sueldo por necesidad clara de ese dinero. El hombre estaba que no sabía cómo agradecerlo, porque eso no es lo normal. En medio de la pandemia, los que pueden bajan los sueldos y los que pueden echan a la gente a la calle. Nosotros estamos contratando personas profesionales para bendecirlos, porque no es de todos el venir a vivir a la comunidad. No es de todos. No es de todos. Hace falta una gracia especial de Dios para poder renunciar a todo y venir a servir a tiempo completo a Cristo. Y digo que no es de todos porque algunos no solamente depende de su voluntad, un soltero sí, una soltera sí. Y cuidado, porque si está cuidando a su abuela que está muy enferma y que no hay quien la cuide, o a su madre, pues ya tiene un problema que no puede soltar y dejarla a que se muera. Entonces hay circunstancias. Y por eso aprovecho para decirlo. Generalmente un soltero, una soltera, que bueno, están libres para ser soldados de Cristo. Y aunque los matrimonios también pueden tomar esa decisión, ¿no? En cualquier caso, pues hacer justicia al huérfano y a la vida, esa es la religión verdadera, como dice Santiago 1:27. ¿Ves? No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.
Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahvé de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahvé de los ejércitos. Y entonces los dispersó. Los dispersó. Dios usó la vara, porque no hicieron caso. No quisieron ser jueces justos. La justicia para mí distributiva es dar a cada uno según su necesidad. No se puede ver a un hermano que padezca una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Comida es una necesidad. Necesidad es aquello de lo cual no te puedes privar porque puedes morir. Y eso es necesidad. Comida, bebida, medicina. Eso es necesidad. Y una cama, un techo, eso es necesidad. Ahora, si ese techo tiene que ser un casoplón como los que se dicen, pues oye, ya apague, vámonos. No, eso no es necesidad, es que es capricho, ¿no? Entonces, y alguno dice, bueno, un auto, cuidado, no tiene por qué ser necesidad de ninguna manera. Si tienes autobús, si tienes metro, si tienes otras formas de viajar, ¿no? En cualquier caso, cubrir esas necesidades, que yo amplío a escuela, a formación, pero tanto la asistencia sanitaria como la escolar aquí estamos cubiertos. Por lo tanto, hablemos de las otras tres necesidades, que es cama, comida, bebida. Eso es lo necesario. Y la más importante necesidad que cubre todas es el amor. El amor. El amor es indispensable. Y la gente está escogiendo más el dinero que el amor. ¿Por qué? Porque su corazón está enganchado al dinero. Y eso es el problema más grande. Así que les vino la tragedia después. Fueron dispersos por todo el mundo. Y nosotros solo podremos hacer justicia si somos uno con Cristo, el juez justo, en el Espíritu Santo. Es la única manera. Jeremías 33, 14 y 15 dice así: He aquí vienen días, dice Yahvé, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es ese renuevo? Ese es Jesús. Ese es el renuevo. Y Él quiere hacer renuevos, hijos, nuevas criaturas. Y por eso, de ser jueces injustos toda la vida, porque si empezamos a hacer un balance de las injusticias que hemos hecho, de cómo hemos juzgado mal a mucha gente, nos hemos dejado engañar por la mentira y hemos creído que la persona tal es culpable cuando no lo era, era otra. Y así sucesivamente. O a lo mejor, claro que sería culpable, pero de otras culpas. Este es el enredo que logra Satanás, confundiendo a los seres humanos para llevarles a ser infieles, injustos, impíos y perversos. Pero en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, esa raíz de juicio, de soberbia, juicio, de egoísmo que inoculó Satanás en Adán y Eva, es arrancada. Somos liberados de esas raíces, de esos prejuicios, de esas mentiras, de esos egoísmos, y entonces en esa libertad el Espíritu Santo obra y nos usa para hacer juicios justos. Amén. Y, ¿sabes? Los religiosos juzgan y murmuran con su orgullo. Murmuran. Y juzgan malamente. No he visto peores jueces que los religiosos. Son tan perversos, están tan torcidos que ven la paja del ojo ajeno
y no ven la viga en su propio ojo. Y enseguida se vuelven feroces y crueles perseguidores del que tiene la paja. Y le quieren quitar la paja, no, y le meten y le sacan el ojo. Y después siguen profundizando a ver si llegan al cerebro. Esto es terrible. La crueldad religiosa ha sido a lo largo de la historia la más diabólica. Y encima creyendo que lo hacían en el nombre de Dios. Pablo era implacable y se creía mensajero de Dios, fiero, fariseo, feroz. Y perseguía a sus hermanos judíos porque se habían hecho seguidores de Jesús. Los perseguía a muerte y a cárcel. Pero Dios le cambió el corazón. Y fíjate qué gran milagro. De ser un juez injusto y cruel a ser un juez misericordioso y justo. Dice así Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, en la congregación, para que haya unidad, no permitáis nunca que haya murmuraciones. Si hay un problema, hay que enfrentarlo con amor y buscando la sabiduría de Dios, el buen juicio de Dios, para resolverlo. Si hay un litigio entre dos hermanas, y digo entre dos hermanas, no por nada, es porque suele haber más hermanas que hermanos. Entonces, y porque además, pues, ¿para qué vamos a hablar? El carácter femenino con sus sentimientos y sus sufrimientos y las cargas que llevan mayores que las de los hombres, pues las inducen a poder caer en discusiones. Pero cualquier contienda en las congregaciones no se puede permitir que produzca murmuraciones. No, si tienes algo contra tu hermano, ve a él con amor y presenta tu queja y si no te hace caso y tu queja es justa, entonces toma 2 testigos de la congregación y vuelve a él para decirle, hermano, hagamos las paces, ¿vale? A la paz de Dios. Y si no se resuelve así, entonces al pastor de la congregación, y si no, al consejo, y si no, al burro Miguel, me da igual, pero hay que buscar resolver los conflictos, no murmurar. Murmurar es de cobardes. Murmurar es de cobardes. Y eso es lo que suele hacer el diablo, conseguir murmurar, mira este, mira aquella, no sé qué, todas las maledicencias. Eso no es juzgar con justo juicio. Eso ya es prejuzgar, sin haber escuchado ni siquiera a la persona para que pueda defenderse. Así que en Levítico 19, del 11 al 15, nos dice así la palabra de Dios al hablar: no hurtaréis, no hurtaréis. Y algunas veces muchos ladrones no han robado dinero, pero han robado la honra a alguien con la maledicencia. Eso es un robo. Quitarle la honra a una persona es peor que robarle el dinero que tenga. Y una calumnia puede destrozar a una persona. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. No oprimirás a tu prójimo. ¿Tú crees que hay derecho? Que uno se puede enterar de que hay inmigrantes latinos, no voy a mencionar de qué países, que agarran y alquilan un piso de 6 habitaciones, o 4 o 8, las que pueden, y que alquilan a sus compatriotas inmigrantes para meter 2, 3, 4 en una habitación y les sangran para pagar. Y si no pagan, los echan. ¿Esto qué es? Esto es oprimir totalmente, ¿no?
Y también lo hacen los españoles que están pervertidos. Agarran sus pisos y los ponen a explotarlos al máximo sin consideraciones. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En esta pandemia hubo 2 meses que lo pasamos fatal. Y sin embargo, yo dije, de ninguna manera se puede dejar que los empleados no perciban su sueldo. Tienen que seguir siendo, aunque nos lo tengamos que quitar de la boca, aunque tengamos que vender los zapatos. Y ellos, y son muchos los que tenemos, ellos podrán decir cómo efectivamente hemos sido impecables en pagarles el sueldo puntualmente. Amén. Así que tenemos que saber hacer justicia. Eso es hacer justicia y juzgar correctamente, ¿no? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Yahvé, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero, queridos hermanos, aquí hay un problema. ¿Cómo juzgamos en un litigio entre un familiar querido nuestro y uno que no lo es? Ay, amigos. Ay, amigos. Si entran en juego los sentimientos para juzgar, el juicio está completamente contaminado. Es subjetivo, no puede ser objetivo, no puede ser con la venda en los ojos para no distinguir. Y no puede ser que un pastor tenga una vara pequeñita para sus hijos, o para su esposa, o para quien sea, y una vara así de larga y gorda para otros. Es lo que no puede ser. Entonces, cuando hay así personas que juzgan en esa manera, el resultado es que Dios quebranta y usa Él su vara para quitar a esos jueces equivocados. Para mí la justicia, después de muchos años de orar y decir, Señor, que pueda yo entrañar lo que significa la verdadera justicia. Y el Señor me lo definió muy sencillamente, ni más ni menos. Fíjate qué cosa más sencilla. Porque en realidad en la balanza, si tiene que estar el fiel perpendicular, ni más ni menos, está igualado. 1 kilo, 1000 gramos. Ni más ni menos. Entonces, si damos de más a alguien, aunque sean nuestros hijos, se lo estamos quitando a otros. Tú fíjate qué tremendo, qué responsabilidad tenemos, porque nos creemos dueños de nuestros recursos, de nuestro dinero. ¿Qué te has creído? Dice Dios. Todo es mío. Tu mujer es mía. Tus hijos son míos. Tu aliento es mío. Tu tiempo es mío. Todo me pertenece. El que se cree que posee algo es una persona que está nublada totalmente, porque solo posees lo que nadie te pueda quitar. Y la muerte te lo quita todo, y puede ser cualquier día. Solo no te quita la muerte el tesoro que Dios te guarda arriba, tesoros en el reino de los cielos. Eso no te lo quita. Y la muerte no te quita lo que hayas puesto al servicio de Dios. Eso tampoco te lo quita. Y no hablo de diezmos y ofrendas. Eso son propinas. Hablo de la generosidad que Dios quiere poner en los corazones justos, que no dan de menos a alguien. Si alguien se está muriendo de hambre y le das solamente un poquito de comida, dejará de morirse de hambre. Sí, después de comerla, al día siguiente se morirá. Entonces, si a alguien que no tiene hambre le das comida, se pone como un barril. ¿Estás entendiendo?
ni más ni menos. Eso es hacer justicia y ser buenos jueces justos, ¿no? Y más que nunca hacen falta estos jueces justos, más que nunca. Ahí se están levantando muchos grupos que los llaman comisión de ética, asociaciones éticas, etcétera, para intentar revertir la perversión social. Pero no cuentan con Cristo. No cuentan con Cristo. Y entonces, aunque tengan buenas intenciones, estamos ministrando a algunos políticos y les decimos, ustedes no van a arreglar nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Deshacer, están deshaciéndolo todo. Pero hacer de verdad, que es construir positivamente. Sin Cristo no hay posibilidad. Y hacen falta esos jueces justos, sabios, valientes, para que denunciemos las maldades que se multiplican y proclamando el justo juicio de la verdad, del amor, de la compasión, la misericordia, el reparto equitativo. Y la justicia distributiva es dar primero al que más lo necesita y después dar a aquel que es fiel. Si tú pones en una persona 1.000 euros para que salga de su situación, como ahora van a dar dinero a Ana, en Estados Unidos acaban de aprobar $1.500 a cada ciudadano americano. ¿Tú te imaginas? Pues, ¿qué van a hacer con eso? Muchos se lo van a fumar, pero rápido. Fumetas de crack, 4 o 5 millones de vagabundos, pues ya ves tú, alcohol, va a subir el precio del alcohol. Pero, ¿qué significa? No. Si tú pones 1.000 euros en las manos de una persona y los despilfarra, ¿le pondrás 100.000 en sus manos? No, hay que repartir a cada uno según su fidelidad, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré, dice el Señor. Pero el que es infiel en lo poco, ni se te ocurra que maneje finanzas, que no pase hambre, que coma, que tenga lo necesario, pero que no toque un euro. Porque ya sabemos lo que va a hacer con ello. Y verdaderos maestros, por tanto, del bien son los auténticos jueces. Ezequiel 44, 23 dice así, Ezequiel 44, 23 y 24. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo vil, lo carnal, lo terrenal. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, o lo inmundo. Dice, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Qué bueno que tú estés para juzgar con el justo juicio de Dios, en los casos de pleito. Y hay pleitos por todas partes. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Honrarán las fiestas de Dios. Ahora, cuando venga Pesaj, es una de las fiestas de Dios y que Él manda, Él quiere celebrar con sus hijos, con su pueblo. Cada año hay 3 fiestas de Dios. Pascua, Pesaj, después está 50 días después de Pascua, viene Shavuot, Pentecostés. Y después está Tabernáculos en septiembre, que es cuando Dios creó al hombre Adán y hizo la creación y creó a Adán. Y es cuando el nuevo Adán vino y se encarnó como Mesías en el mundo, en esa fiesta de Sukkot, y es cuando volverá esa fiesta de Sukkot. Entonces, esas 3 fiestas. Nosotros, si Dios quiere, el próximo 27 de marzo, que es Pesaj, pues estaremos en la plaza de Cervantes, cientos de hermanos de rodillas, orando, pidiendo a Dios perdón, pidiendo misericordia por Alcalá de Henares, por Madrid. Me gustaría que en cada sitio
donde están nuestros hermanos, hagan lo mismo, pidan permiso en las plazas, o si no, no pueden hacer, porque tú sabes el impacto que es. Por ese 200 personas de rodillas, tú estuviste en la última. Hicimos ya 2. Una fue en la Navidad y otra antes de la Navidad, en la fiesta de Sukkot, como fiesta de Dios, que fue, no sé si en septiembre o octubre, no me acuerdo fecha. Ya hemos hecho 2 veces. Bueno, aquello fue un impacto en la plaza. Impresionante. 2 horas alabando al Señor y de rodillas orando. Otra vez de pie alabando al Señor y de rodillas orando. Y sobre todo pidiendo perdón a Dios. Que es la oración universal. ¿Hay alguno que no tenga que pedir perdón a Dios? Como está incluida en la oración modelo de Jesús del Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Diaria. Y esto es lo que quiere Dios, formar justos que disciernen perfectamente. El sabio consejo de Jetro a Moisés, pues fíjate, Jetro le dice a Moisés que se va a reventar. ¿Cómo puedes juzgar a un pueblo de 2 millones y que vengan, te imaginas, con sus problemas, y que solo él les ayudara? Era 24 horas al día, y para reventar. Entonces dice, no, tienes que nombrar jueces justos. Tú das la palabra, la enseñanza, las revelaciones, la administración como profeta, como siervo de Dios, y ellos que juzguen todas las cosas, y lo que no sepan juzgar, entonces que lo traigan a ti. Y mira el resultado, él hizo caso, pero fíjate, en Éxodo 18, y es que me gustaría que esta palabra se propague por todo el mundo, y que podamos confirmar jueces justos, como yo confirmo aquí a Marlon y a Jorge, en fin, que ya llevan pues responsabilidad, que son copastores, que consideramos que son jueces justos, y por supuesto Gorka, que es el pastor que cubre, pero jueces justos en todo el mundo, en todas las congregaciones, que se vayan levantando para que juzguen, y así repartimos las cargas. Éxodo 18, 21 al 24. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, virtuosos, que son humildes, que es la madre de todas las virtudes, amorosos, pacientes, mansos, etc. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que odien la avaricia, que odien el egoísmo. No que amen el dinero, que odien el amor al dinero. Es decir, que sepan y vivan con el concepto bien asumido de que el dinero es un buen siervo, pero un mal patrón. Es un instrumento para hacer buenas cosas. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jetro no era la voz de Dios, pero era una voz de sabiduría, que amaba a su yerno, y que entonces le veía reventarse. Pero le dice, si Dios te lo mandare, eso significa que Dios confirme, que te confirme. Lógicamente Moisés habló con Dios, porque además era el único que hablaba cara a cara con Dios. Imagínate, se tenía confianza. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo, y le fue bien. Hermanos míos, aquí en 1 Corintios 14, no lo voy a leer, 29 en adelante, habla de cómo se debe de juzgar las profecías. Todos podemos profetizar, que es bueno que una iglesia viva pues experimente sanidades, liberaciones, y entra uno que está atado de los pies a la cabeza, que es Adán,
saltando libre como un corderito, pero todos los dones y milagros y bueno, discernimiento de espíritus, etcétera, y profetizar, porque Pablo dice sobre todo que profeticéis. Le acabo de dar una profecía a nuestra hermana. Aquí pronto vais a hacer 2 cultos. No sé, sí, vais a hacer 2 cultos. ¿Por qué? Pues porque el Señor va a ir añadiendo y vosotros vais a ser instrumentos de atraer a las almas a que vengan a comer, para el cuerpo y para el alma si es necesario. Y entonces dice sobre todo que profeticéis. Qué bueno, me gusta mucho que Dios me use para dar profecías. No soy profeta, pero profetizo, porque lo manda Dios. Sobre todo que profeticéis. Todos podéis profetizar uno, pero luego analizar las profecías y juzgarlas. A ver si alguno o alguna, vamos a decirlo así ahora que hay que repetir masculino y femenino, si alguien, me gusta más, si alguien profetiza carnalmente, estimado, estimada, te has pasado, se te ha soltado la vena emocional y has exteriorizado una pasión, un deseo, incluso un rencor o qué sé yo qué. Pero hay que juzgar las profecías. Fíjense si hay que juzgar las profecías. Que yo recuerdo que un pastor que tenía un éxito impresionante, pues comenzó a dárselas de profeta y profetizó que en el año 88 venía el Señor. ¿Por qué? Porque él contó que no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan y cuando la higuera florezca. Y la higuera de Israel fue retomada en el 48, en realidad el 47. Luego confirmado, pero en el 47 la ONU entregó territorio a Israel, a los judíos para volver a su tierra, ¿no? Y la higuera es Israel. Y una generación, no pasará esta generación, la valoró en 40 años, se equivocó. Una generación no son 40 años. Y ahí es donde patinó. Pero en cualquier caso, y sumó, simplemente así, ese sería un buen matemático a lo mejor, pero no un profeta. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 88, 48 y 40, 88 viene el Señor. Empezaron a vender las propiedades y empezaron a dejar los trabajos y ¿Y qué pasó cuando no vino el Señor en el 88? ¿Cuántos tropezaron por esa falsa profecía y se llenaron de amargura? Porque claro, habían vendido las propiedades y se lo habían dado a los pobres, se habían dado lo que sea, lo cual a mí siempre me parece muy bien, porque ser libre de no tener nada es lo mejor que hay. Yo vivo en la libertad de no poseer nada. El auto no es mío, pero todo es mío. Esto es mío, no está mi nombre, pero todo es mío, todo es nuestro, todo es de Cristo. Y entonces, bueno, pues fue un desastre. Otro siervo de Dios muy reconocido, con el cual yo tenía charlas sobre asuntos proféticos, porque él tenía un entusiasmo tremendo por la profecía. Y él también ahí se le pegó un subidón de profeta. Este fue más impetuoso, ¿cómo decir?, imprudente, y escribió un libro que ponía Victoria 2000, un libro profético. Un ministro de Guatemala. El Señor venía en el 2000 y no vino. Entonces el fracaso que tuvo fue terrorífico, porque antes a los que profetizaban en falso, ¿qué hacían con ellos, Marlon? Los apedreaban a morir, a muerte. Ahora no pueden hacer eso, salvo que Dios lo permita. Pero el Espíritu Santo se contesta. Cuidado,
con hablar en el nombre de Dios. Tenemos que tener una certeza bien clara. Ustedes saben que me entusiasma la escatología, ¿no? Y que he hablado de revelaciones proféticas que se han ido cumpliendo muchas. Pero yo jamás he dicho, salvo en 2 ocasiones, una fecha. Una de ellas fue el 8 de enero, creo, del año 2001, cuando las torres fue el 11, ¿no? El 11 de enero. De marzo, de enero. Septiembre fue. 11 de septiembre. 11 de diciembre. Septiembre. Ah, 11 de septiembre, eso es. Bueno, el caso es que el 8, domingo, yo prediqué en Barcelona. Y la predicación era la palabra profética. Y de repente, predicando sobre la palabra profética, me vino un mensaje en lenguas que me tomó y a borbotones salió y vino la interpretación. En estos próximos días viene un desastre en Estados Unidos que va a cambiar las cosas de una forma radical. En estos próximos días, cuando la revelación habla de próximos días, no puede ser más de 2 días. O sea, es decir, era el 8, pues será el día 11, 9, 10, el 11, después de 2 días. 2, 3 días creo que implica. Me empezaron a llamar pastores, etc. Y en esa situación, pues, di esa profecía. Otra vez fue en Israel. Estando en Israel, dije, tuve una profecía, porque ahí tenemos, cuando podemos, el año pasado no pudimos, tenemos nuestro congreso de palabra profética, y en uno de esos congresos me vino una profecía. Próximamente se declarará una intifada nueva. Va a venir otra intifada en esta próximamente. No se acuerdo si dije en estas próximas semanas. Y efectivamente, poco después hubo una intifada, los palestinos empezaron a lanzar cohetes, e Israel mató 1000 y pico personas como represalia de ese ataque terrorista. Nunca más he dado fechas. Nunca más he dado fechas, ni tengo temor de Dios de dar fechas. Pero analizar la profecía no vaya a ser que juzgando, que no juzgando las profecías. Imagínate que viene una mujer o un hombre aquí de otra congregación y viene y suelta una profecía. ¿Alguna vez se nos ha colado alguno? Es más, en alguna debilidad se le ha dejado incluso que suba al púlpito y que suelte ahí una profecía que deja confundida a la iglesia. Mucho cuidado. Si estoy yo y empieza a profetizar erróneamente, no termina la profecía. No la termina, porque dijo, por favor, salga usted de ahí. En una ocasión, un retiro de hombres de hombres en el Hotel de Toledo, pues hubo un hombre que quiso transmitir la nueva técnica de evangelizar, de evangelismo y tal. Bueno, era un pastor, dijimos, vamos a ver qué dice. Y cuando se pone a hablar, pues empieza a hablar de las virtudes del Evangelio, pero que no es conveniente mencionar a Jesucristo, porque no es religiosamente correcto, porque produce... y no terminó, no continuó. Por favor, mejor que se siente usted. Le paré los pies. Nosotros, sin confesar a Cristo, ni a heredar, ni a agarrar una herencia, porque todo es por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y si no, nada vale. Quiero terminar diciendo cómo hemos de juzgar justamente y ser jueces espirituales, leyendo 1 Corintios 2, del 9 en adelante, para terminar. 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 9. Aleluya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Secretos divinos, misterios, las cosas que han de suceder, que nadie las puede
descubrir, y por mucho que le den a los telescopios para intentar saber de dónde venimos y a dónde vamos. Estas cosas secretas de Dios nos las revela, y las profecías en parte son revelaciones de Dios, porque es quitar el velo, eso es revelación. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Todas las cosas. Con la óptica del Espíritu Santo, con el colirio revelador del Espíritu Santo, que es su unción, podemos juzgar todas las cosas. Y entonces resulta que no tenemos ni idea de política, y enseguida escuchamos a un político decir: mentira, está mintiendo, es un hipócrita. Es que lo juzgamos rápidamente, decimos: está mintiendo, que Dios tenga misericordia de él. No le condenamos, no le mandamos al infierno, no oramos para que Dios lo fulmine, no. Pero Señor, no permitas que esta mentira prospere. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque si el Espíritu Santo no nos condena, ¿quién nos condenará? Aquí habla de juicio con disciplina. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quieres ser un juez espiritual inspirado por Dios? ¿Quieres hoy pedirle al Señor que te libre de hacer juicios equivocados, carnales? Que te libre de los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Pues es una aberración, es una mentira arraigada que después causa un juicio injusto. Eso es un prejuicio. Hay prejuicios religiosos, prejuicios familiares, prejuicios raciales. Madre mía, casi me pegan a algunos indígenas evangélicos por ser español. Eso fue hace 25 años, también es cierto. Ahora me aman. ¿Por qué? Porque han visto que yo no les robé el oro. Digo, ¿acaso serían sus antepasados? No, los míos. Los míos no. Si mis antepasados hubieran salido de España, yo no estaría en España, ni habría nacido en España. Así que, pero en cualquier caso, ¿no? El prejuicio racial es terrible. Es terrible. Y qué hermoso que Dios nos da esta unidad y no nos juzgamos los unos a los otros ni por la raza, ni por la edad, ni por la profesión, salvo que sea una profesión inmunda, claro, ni por razones subjetivas. Cierra tus ojos, reflexiona. Hemos hecho muchos juicios equivocados. ¿Hemos juzgado equivocadamente? Sí, desde que tenemos sentido común lo hemos hecho. Y a veces nos surge el hacerlo otra vez. Caemos en la tentación de volver a juzgar equivocadamente, haciendo caso a murmuraciones, a sugerencias, incluso de los seres queridos, porque si una persona a la que amamos tremendamente, como nuestra esposa, o como nuestros hijos, o nuestros padres, nos dicen algo, no tenemos defensa, no filtramos, enseguida, ¡pum!, dejamos que entre. Cuidado, filtro del Espíritu Santo en nuestros oídos. Y también, en lugar de bozal, de mascarilla, control de nuestra lengua por el Espíritu Santo,
pero en nuestra mente igual, porque ahí se cuecen los juicios contra las personas. Yo quiero pedir perdón al Señor por los juicios que haya hecho equivocados. Y hoy, si he juzgado equivocadamente a alguien, a veces no somos conscientes, ni siquiera somos conscientes a veces. Pero... y pedirle que nos ayude a ser jueces justos, dirigidos por el Espíritu Santo. Ponte de pie conmigo para decírselo a Cristo hoy. Queremos, Señor, que nos formes, nos capacites, nos enseñes, nos dirijas por tu justo juicio, para que nunca juzguemos malvadamente, equivocadamente, produciendo daño a alguien o a tu obra, a tu reino, a tu justicia, o manchando tu nombre. Perdónanos, Señor, por los juicios equivocados que hemos hecho en nuestra familia, con las finanzas, en nuestras relaciones, en la iglesia, en la sociedad. Perdónanos, Padre, y límpianos de todo prejuicio, y límpianos de toda herencia sentimental, intelectual, de todo humanismo que nos quiera impulsar a juzgar carnalmente. Gracias, purifícanos y danos tu justo juicio en cada situación, en este día y cada día de nuestra vida, para honrarte a ti y para que podamos ser luminares de verdad, que echan fuera las tinieblas, jueces que juzgamos con tu juicio y bendecimos en las decisiones, en los consejos, en las manifestaciones de tu Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces justos, nobles, inspirados por Dios, son los que pueden bendecir este mundo, pueden bendecir las familias y las iglesias y los pueblos. Que el Señor les bendiga.